Bueno, resulta fascinante pensar que para poder ejecutar un simple estiramiento físico, primero hubiera que convencer al cerebro de que literalmente tu propia piel ha dejado de existir y te has fundido con el universo. Ya, es que suena casi a ciencia ficción. Totalmente. O sea, normalmente, a ver, el enfoque occidental hacia el ejercicio físico es puramente transaccional, es muy mecánico, ¿no? Claro, alguien va a levantar pesas, así que bueno, calienta las articulaciones, se mueve el cuerpo para que rinda y ya está. Exacto. Pero claro, en la inmersión a fondo de hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos sumamente complejos. Hablamos de textos teóricos, manuales muy detallados y transcripciones de meditaciones sobre la ciencia del Zinén Qigong. Y fíjate que es un material denso, muy denso, porque no aborda el cuerpo como una simple máquina que necesite un poco de aceite antes de arrancar. No, no, para nada. Son absolutamente inseparables. O sea, van de la mano, siempre. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Queremos diseccionar la fórmula fundamental que precede a la práctica del segundo nivel de este sistema. El conocido como Xing Shen Shuang, ¿sí? Eso es. Esta fórmula, para quien no lo sepa, se compone de 8 versos, los Bayu Kouyue. Y, al repasar las fuentes, a mí me surge una analogía muy clara. A ver, cuéntame. Pues que estos 8 versos no son simplemente un poema inspirador, sino una auténtica tecnología de la conciencia. Interesante. Podría compararse con la secuencia de arranque de un ordenador complejo, o sea, es un proceso meticuloso para ir cerrando todos esos programas que consumen memoria en segundo plano. Claro, las preocupaciones, el estrés, todo ese ruido. Exacto. Cerrar todo eso y preparar el hardware para operar al máximo rendimiento. ¿Tú cómo lo ves? A ver, la analogía del ordenador ilustra muy bien la idea de cerrar procesos, pero creo que, basándonos en los textos, hay que afinarla un poco más. ¿Vale? ¿En qué sentido? Pues que no se trata solo de liberar memoria RAM, por así decirlo. Es como si, mediante estos 8 versos, se estuviera cambiando el sistema operativo por completo. Madre mía, esos son palabras mayores. Lo son. El objetivo operativo de esta fórmula es provocar una transición radical en el estado de conciencia de quien practica. Se busca abandonar lo que las fuentes denominan el corazón humano. Vale, detengámonos ahí un momento porque el corazón humano suena a algo positivo en nuestra cultura. Pero imagino que aquí tiene otra connotación. Totalmente distinta, sí. En esta tradición, el corazón humano describe el estado habitual, caótico y fragmentado de la mente. O sea, la mente atrapada en el ruido diario. Exacto. La hipoteca, el correo sin responder, las ansiedades del futuro, los recuerdos del pasado. Es un estado de dispersión continua. Ya, lo que vivimos todos los días, básicamente. Tristemente sí. Y lo que se busca es alcanzar el corazón del Dao, que es, por el contrario, un estado de atención pura y plena. Un vacío que paradójicamente está lleno de presencia. Un vacío lleno. ¡Qué buen concepto! Sí, y sin esa transición, sin anclar la mente en el presente mediante estos versos, lo que sigue después carece de sentido. Y fíjate que aquí es donde me surge una fricción lógica bastante potente al leer las fuentes. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que, repasando los textos sobre este segundo nivel, el Xing Shen Zhuang, se especifica que es un método enfocado eminentemente en el cuerpo físico. Sí, así es. Las instrucciones hablan de estirar tendones, de fortalecer los huesos, de abrir las articulaciones. Entonces, claro, la pregunta es obligada. Te entiendo. ¿Para qué se necesita un cambio de sistema operativo tan profundo y una preparación mental casi filosófica si el trabajo va a ser puramente físico? Pues porque en la ciencia del Zinén Qigong, la separación entre lo físico y lo mental es una ilusión. Es así de simple. O sea que no hay frontera real. Ninguna. El objetivo de Xing Shen Zhuang no es ganar flexibilidad. El fin último de estirar esos tendones y abrir esas articulaciones es facilitar lo que las fuentes llaman la mezcla interna del chi. El Junyo en Chi, ¿verdad? Exactamente, específicamente el junio en chi. Pero aquí está el núcleo del asunto. El chi no se mueve de forma profunda solo por estirar un músculo de forma mecánica. Claro, necesita un vehículo o un director, ¿no? Eso es. Necesita la ji-shi, que es la actividad de la conciencia o la intención. Para entenderlo de forma gráfica, imaginemos que los tendones y los tejidos densos son como una esponja seca. Vale, tengo la imagen en la cabeza. Al realizar el movimiento físico, se aprieta y se suelta la esponja, lo cual crea un diferencial de presión. Pero es la ji-shi
La intención enfocada desde ese estado del corazón del Dao, la que dirige el Hunyuan Chi puro hacia el interior de la esponja, Forzándolo a penetrar hasta lo más profundo. justo hasta la médula ósea. Sin esa intención activa, si la mente está pensando en qué hacer para cenar, el estiramiento es simple gimnasia. Y el chi se queda en la superficie, claro. Exacto. La preparación de los 8 versos es lo que permite instaurar y mantener ese paradigma que los textos resumen como el ser humano en el chi en el ser humano. ¡Qué potente! Queda clarísimo que es un puente indispensable. Y además, al sumergirnos en cómo se cruza ese puente, encontramos un hallazgo espectacular en las fuentes. ¿Te refieres a las 2 vías, verdad? Sí, sí. Los documentos revelan que existen 2 maneras fundamentalmente distintas de abordar estos 8 versos. Se habla de un método externo y de un método interno. Y es una distinción sobre la que pivota toda la profundidad de la práctica, fíjate. A ver, explícanos un poco, empezando por el método externo. Pues en el método externo la dinámica es de proyección. O sea, la Yishi se proyecta hacia fuera del cuerpo físico para entablar una conexión con la inmensidad de la naturaleza. Vale, entiendo que esto está muy alineado con el primer nivel del sistema, ¿no? Exactamente. Quien practica utiliza su imaginación para expandirse. Visualiza que su cabeza se alarga infinitamente hasta tocar el cielo y que sus pies se hunden en las profundidades de la tierra. O sea, sigue existiendo un yo físico, un observador. Sí, un observador que se conecta como si fuera un pilar gigante con el universo exterior. Vale, el cuerpo actúa como una antena que enlaza el cosmos y el planeta. Eso es visualmente muy comprensible. ¿Lo es? Pero claro, el método interno plantea un escenario completamente distinto, ¿verdad? Totalmente. En el método interno se rompe el paradigma espacial habitual por completo. Aquí la cabeza ya no toca el cielo, la cabeza es el cielo. ¡Guau! Y los pies son la tierra. O sea, el cuerpo no está contenido dentro de un universo inmenso, sino que el cuerpo entero contiene el universo. Es darle la vuelta a todo. Claro, los brazos, las piernas, los órganos internos, todo se percibe como partes integrales de un vasto espacio cósmico. La dualidad entre el individuo y el entorno simplemente desaparece. Y aquí es donde la teoría choca de frente con la biología básica, te lo digo. Y tengo que cuestionar cómo se lleva esto a la práctica real. A ver, normal que te chille, es un concepto muy abstracto. Es que los textos exigen algo que, textualmente, definen como practicar sin sentir la sensación de ser envuelto por la piel. Sí, esa es la instrucción literal. Pero a nivel neurobiológico, la piel está plagada de receptores táctiles. Es nuestro límite primario con el mundo. ¿Cómo diablos procesa una mente humana la disolución de su propia frontera física? Choca fatalmente con la percepción cotidiana, sin duda alguna. Sin embargo, los antiguos desarrollaron un concepto fascinante para, digamos, hackear esta barrera neurobiológica. Ah, sí. ¿Y cómo lo llaman? Lo llaman la imagen del método. Y detallan que esta disolución de fronteras no se logra mediante la fuerza bruta mental. O sea, no sirve de nada apretar los dientes y repetir mentalmente, no tengo piel, no tengo piel. Precisamente. Porque al hacer eso, lógicamente, Solo prestas más atención a la piel. Te tensas más. claro, la haces más sólida. La clave reside en una actitud paradójica, que los textos denominan guardar sin guardar. Guardar sin guardar. Suena a acertijo zen. Un poco, sí. Significa no aferrarse rígidamente a la percepción de la forma corporal. La instrucción es mantener un pensamiento vago, difuso. Relajar la atención, entonces. Eso es. Se relaja esa vigilancia constante que el cerebro mantiene sobre los bordes físicos. Al retirar sutilmente esa atención, se genera de manera inevitable y muy física una sensación de expansión inmensa. O sea que quien practica empieza a sentir un crecimiento real. Siente una elevación personal desmesurada, a esa sensación tangible de vastedad, donde la piel se vuelve como una interfaz transparente y deja de percibirse como un límite sólido. A eso es a lo que llaman la imagen del método. ¡Qué barbaridad! Es decir, al dejar de defender celosamente nuestras fronteras perceptivas, estas simplemente se desdibujan solas. Es de una elegancia brutal. Es un mecanismo muy refinado, sí. Pues sabiendo ya el propósito y este marco operativo, creo que es el momento ideal para destripar el código fuente paso a paso. Me parece perfecto. Vamos con los 8 versos. El Bayu Kouyue. Venga, los 2 primeros son Ding Tien Li Di, Xin Song y Chong.
cuya traducción técnica sería la cabeza toca el cielo o es el cielo en el método interno, y los pies se hunden en la tierra o son la tierra. Vale. El cuerpo está relajado y la mente está rebosante de intención. Básicamente aquí se establecen las coordenadas espaciales y el estado interno primordial. Ahora, me llama la atención un matiz técnico que aparece en las fuentes, y es que el orden de estos dos versos no parece ser inamovible, ¿no? Fíjate que ese es un detalle operativo crucial. El manual indica explícitamente que el orden puede invertirse dependiendo del estado de quien empieza a practicar. O sea que si alguien llega muy estresado, Exacto. Hay personas que llegan con un nivel de estrés o tensión corporal tan alto que intentar conectar la cabeza con el cielo de buenas a primeras es inútil, porque la estructura está bloqueada. claro, no fluye nada por ahí. Para esos casos se recomienda empezar por el segundo verso, sin song y chung. Es decir, emplear primero la intención consciente para relajar sistemáticamente el cuerpo físico de arriba abajo, acción cósmica. Esto demuestra que no es un dogma rígido, sino una herramienta superadaptable a la condición fisiológica del individuo. Qué inteligente. Vale, ya hemos alineado la postura y relajado la musculatura. Pero claro, la mente humana tiene inercia. Mucha inercia. Si el cuerpo se relaja, lo habitual es que el cerebro aproveche para divagar. Te pones a pensar en los problemas de la oficina. ¿Cómo evitan los textos que esa relajación se convierta en distracción? Ahí es donde entran en juego los versos 3 y 4. Wai Jin Ne Jing, Xin Chen Mao Gong, respeto por fuera, tranquilidad por dentro, corazón claro y apariencia respetuosa. Y a ver, aquí surge una duda razonable, porque parece que estamos mezclando protocolo o buenos modales con un proceso energético interno. Ya, suena un poco a norma de cortesía. Claro, es como si me dijeras que apagar la radio del coche nos ayudara a ver mejor las señales de tráfico, como que no encaja. Bueno, esa metáfora de la radio se queda un poco corta para explicar el mecanismo real, ¿eh? No se trata simplemente de suprimir una distracción externa por educación. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Es más bien como cuando un líquido turbio se deja reposar en un vaso. Los textos no hablan de respeto como sumisión a una autoridad, sino como una solemnidad muy profunda. ¿Y cómo afecta exactamente esa solemnidad al estado mental? Pues actúa mediante retroalimentación somática. Al invocar deliberadamente una apariencia y un sentido de respeto profundo, de reverencia frente a la inmensidad, se provoca un cambio real en la energía interna. O sea, volvemos al vaso de agua. Eso es, actúa como la inmovilidad del vaso. Al forzar esa quietud solemne, las partículas de sedimento, que representarían la arrogancia, la prisa, la ansiedad y el parloteo caótico, Van cayendo al fondo. caen por su propio peso al fondo. Esto deja el agua, o la energía en este caso, totalmente cristalina y pacificada. Y es esta energía pacificada la que induce una tranquilidad mental absoluta. Entendido. O sea, el estado físico dicta el estado energético y este silencia la mente. Una mecánica impecable. Impecable, sí. Pero claro, una vez que el agua está cristalina y la mente en silencio absoluto, pasamos al punto de inflexión. Porque una mente vacía puede simplemente quedarse adormecida, ¿verdad? Efectivamente, te puedes quedar frito. ¿Qué impide que todo el sistema se apague? Supongo que ahí entran los versos 5 y 6, que actúan como el detonante. Inien Buchi, Shenju Taikong. Exacto. Los pensamientos desaparecen, la mente se expande al universo infinito. ¡Wow! Este es el punto de máxima expansión, es decir, el clímax del proceso hacia el exterior. Si en los versos anteriores se había logrado depositar el sedimento mental en el fondo, aquí se da el salto definitivo. Aquí es donde el famoso corazón humano desaparece de la ecuación por completo, ¿no? Totalmente. Ya no surge ni un solo pensamiento ordinario. Yin-yang buchi. Y claro, sin pensamientos que sirvan de ancla. Exacto. Al no haber pensamientos que anclen la conciencia al pequeño yo físico o a sus preocupaciones diarias, la conciencia pura, lo que llaman el Shen, queda liberada. Se expande. Se expande velozmente hasta fundirse, sin ninguna fricción, con el vacío inmenso y primordial del espacio exterior, el Tai Kong. Es una experiencia donde los límites del yo se disuelven por completo en la inmensidad universal. La verdad, suena un clímax meditativo por sí solo. ¿Alguien podría quedarse ahí y ya está? Sí, pero aquí radica la genialidad lógica de esta secuencia. No es un ejercicio para quedarse flotando eternamente en el vacío espacial. Claro, porque la práctica que sigue, Xin Shen Duan, requiere mover tendones y huesos aquí, en la Tierra, en este plano físico.
Exactamente. Por tanto, es un imperativo absoluto traer esa mente inmensamente expandida de regreso. Y así aterrizamos en los dos últimos versos, Sheni Yao Ti, Zhou Shen Rongrong. Que significa, la mente ilumina el interior del cuerpo. Todo el cuerpo está en armonía con el chi del universo. Este retorno es el que le da sentido a todo el viaje previo, supongo. Absolutamente. Se ha purificado la mente, se ha expandido hasta el infinito y ahora esa energía mental y esa intención tan vasta y pura deben reconcentrarse. Volver al envase, por decirlo de alguna manera. Eso es. La instrucción requiere que la mente regrese para tomar el mando del vehículo físico. Al decir que la mente ilumina Yao, el cuerpo, implica dirigir esa atención cristalina hacia los tejidos, los músculos, las articulaciones y los huesos. Explorando cada rincón oscuro o tenso del organismo. Así es. Y al hacerlo con esa conciencia expandida y ya libre de los límites de la piel, se genera un estado que los textos resumen magistralmente con la expresión rong-rong. Ron. Fíjate que la fonética por sí sola ya sugiere algo que fluye, que se deshace, ¿verdad? Es una descripción energética muy precisa. Apunta a una sensación somática de pura fusión. Todo en el interior del cuerpo se siempre derretido, integrado y vibrante. En perfecta armonía física y energética con el universo. Solo cuando se alcanza ese estado unificado, esa sensación de que ya no hay resistencia interna ni fronteras sólidas, la preparación ha concluido con éxito. El terreno energético está labrado y listo para iniciar el trabajo profundo de Xing Shen Yuan. Madre mía. A la luz de todo este análisis, el panorama cambia drásticamente. Lo que sobre el papel parecía un simple preludio, un calentamiento tradicional, se revela como un mecanismo neurobiológico y energético de altísima precisión. Desde luego. Un sistema estructurado para extraer la conciencia del caos cotidiano, purificarla a través de la solemnidad, disolverla en la inmensidad y finalmente anclarla de nuevo en el cuerpo para transformarlo desde dentro hacia afuera. Es la diferencia palpable entre mover las articulaciones de forma mecánica en el gimnasio y operar una verdadera tecnología de la evolución consciente. Totalmente. Queda en evidencia que el verdadero trabajo de esta disciplina, antes incluso de levantar un brazo o estirar un tendón, ocurre en las profundidades del sistema nervioso y en cómo gestionamos nuestra propia atención. Es un trabajo interno monumental. Y bueno, nos queda una reflexión final para quien nos escucha, tras recorrer las capas de esta profunda tecnología interna. Adelante, a ver. Hemos expuesto cómo el mero acto de adoptar una actitud inquebrantable de respeto, unida a la expansión deliberada de la mente, posee la capacidad de alterar la fisiología hasta el punto de hacer desaparecer la sensación de nuestros límites más básicos, como es la piel. Sí. Pues si esta mente del Dao, desprovista de juicios, iluminada, respetuosa y sin fronteras defensivas, logra este impacto tan bestia en la biología durante unos minutos de práctica, valdría la pena cuestionarse qué ocurriría si esa misma conciencia sin límites se aplicara a los conflictos y fricciones del día a día. Interesante planteamiento. ¿Hasta qué punto los muros infranqueables de nuestros problemas cotidianos son verdaderamente realidades sólidas? ¿Y en qué medida son simplemente otra ilusión temporal proyectada por un corazón humano que ha olvidado cómo disolverse en algo mucho más grande? Ahí lo dejamos. Da para pensar, desde luego. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.